Estamos en nuestra clase acerca de la justicia de Dios. Ya hemos sabido cuál es el objetivo que hemos empezado a desarrollar para este atributo de la justicia de Dios, que es admirar la justicia de Dios desde varias perspectivas. Cuando me refiero a varias perspectivas es que estamos tratando la justicia de Dios como inherente, la justicia de Dios como revelada en las Escrituras y la justicia de Dios como el juicio que Él ejecuta por la obediencia o desobediencia a su voluntad revelada o a su justicia revelada. Esas son las tres perspectivas de las cuales nos referimos en el objetivo. Y obvio, lo que buscamos es que admiremos esa justicia y que vivamos en temor a causa de ello. Por eso lo dividimos de esa manera: inherente, revelada y distributiva. Estuvimos usando Levítico, usamos el texto de Números, Apocalipsis, Crónicas, sé que no lo leímos, pero la idea la dimos de manera general. Ahora, en cuanto a esta parte de la justicia distributiva, por lo menos aclaramos la necesidad de ejecutar justicia. ¿Por qué Dios debe ejecutar justicia? De acuerdo con estos dos pasajes vimos que Dios ejecuta justicia porque Dios es santo, es la palabra, no solo justo, santo. Justo es su carácter de retribuir la desobediencia o remunerar la obediencia, pero Dios ejecuta juicio porque es santo y la desobediencia es un agravio a la santidad de Dios, un agravio. Ese agravio a la santidad de Dios, si no es reparado por nosotros, Dios mismo repara su santidad, por decirlo así. Él se santifica a sí mismo a través del juicio. De esta manera nos acercamos al texto que les he pedido que leamos. Números 15, versículos 29, 30 y 31. Dice de esta manera. ¿Lo tienen todos? ¿Están conmigo? Listo. Dice: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¡Qué pasaje! Este texto nos habla de la justicia de Dios, pero quiero que tengamos varias cosas en cuenta en relación a Números capítulo 15. La primera es el pecado por hierro. Hay una misma ley para el que es judío y para el que no lo es, pero que vive en medio de la nación de Israel. Y es que si se peca por hierro, pecar por hierro es no haberlo premeditado. Me ocurrió, por ejemplo, como en nuestros días, que yo pase el semáforo en verde, paso bien, pero alguien lo pasa en rojo y le atropello, por ejemplo. Ese es un pecado por hierro, Dios no lo quiera. Esa persona muere, entonces yo fui el que le atropellé, pero yo no premedité atropellar a esta persona. Ese es un pecado por hierro, algo que ocurrió que yo no planeé, pero que fui en la providencia de Dios involucrado en la situación. Entonces esa es la misma ley tanto para el nacional como para el extranjero. Era una misma ley. Acá no la señala, en otra, ahí en el contexto podríamos verla, pero no es el tema. La cuestión es que en el 30 dice: la persona que hace algo con soberbia es distinto a cometer un pecado por hierro a cometer un pecado por soberbia. Porque cuando es con soberbia es que yo entiendo que Dios dice que no debo hacerlo. Yo comprendo que la ley de Dios me prohíbe esa conducta. Y sin embargo, planeo desobedecer. Sin embargo, peco deliberadamente. A eso se refiere. Pecar con soberbia es no sujetarme a la voluntad de Dios
a la justicia revelada de Dios y querer hacerla propia, lo que yo creo que es justo y lo que a mí me parece. Eso es pecar con soberbia. Noten que no es igual el pecado de uno que ha pecado por ignorancia y desconocimiento a uno que peca con plena certidumbre que se le prohíbe ese tipo de actuar, que no es justo ese tipo de actuar. Entonces, aquel que peca con soberbia comete dos cosas terribles según el texto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos cosas? Ultraja a Jehová. ¿Entienden ustedes qué es ultrajar? Ultraja a Jehová. ¿Qué otra cosa? Y menosprecia su palabra. Dos cosas. Voy a leerlo en otra versión. Dice, sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor. Y en la otra parte dice, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato. Fíjense cómo es señalado en Números este pecado con soberbia, este pecado conociendo la ley de Dios. Cuando conozco la ley y la desobedezco, lo que estoy haciendo es ultrajar a Dios, ultrajarlo. Su palabra es menospreciada. Estoy blasfemando al Señor, lo cual es muy grave. Por lo tanto, la respuesta de Dios a ese ultraje, a su santidad, a su naturaleza, no puede ser otra que el juicio y la muerte. Claro que sí, es correcto, mi hermana. Yo había preguntado en esta parte de la lección, creo que ustedes lo vieron y dirían, bueno, este punto no lo tratamos. Antes del 8 había una pregunta que decía, ¿qué otros atributos puede relacionar al pensar en la justicia de Dios y por qué razón? Ese no lo tratamos, estábamos cerrando la lección, entonces lo pasé. Pero quiero que mediten en lo que acabamos de hablar de acuerdo a Números capítulo 15, versículos 29 al 31 y lo que habíamos visto ya en Levítico 10 y Números capítulo 20. Dios agraviado, Dios ultrajado, su palabra menospreciada, Él blasfemado, su santidad ha sido pisoteada. Y por lo tanto, si Dios no juzga, entonces no es santo, no es justo. Estuve meditando en esto y escribí algunas cosas al respecto. Dios es justo porque es santo y recto. Vean las relaciones de los atributos. Si no juzga, entonces no es santo. Si Dios no juzga, no es santo, tampoco es recto. Sin santidad y rectitud no puede ser justo y tampoco puede ser Dios. O sea, su juicio es necesario. Noten que el cristianismo de los días actuales señala el atributo del amor de Dios, exalta el atributo del amor de Dios y dicen, pero ¿cómo Dios puede juzgar? ¿Cómo Dios puede airarse? ¿Cómo Dios puede ser ese Dios de juicio? Como vamos a ver más adelante, un Dios que es fuego consumidor. No, Dios es solo amor. No, alto, porque Dios es santo. Si Él no juzga, no es santo, no es justo, no es Dios. Piensen ustedes en un estrado judicial donde una persona terriblemente mal ha cometido los peores delitos, abusos, menores, mujeres, asesinatos, cosas terribles. Y el juez que lo tiene frente en el estrado le absuelve y le deja ir para que siga cometiendo sus delitos. Todos alzaríamos nuestra voz en cuello y diríamos, eso no es justo, eso no está bien, eso no es recto. Dios es recto, Dios es justo, Dios es santo, debe juzgar. Dios es justo porque es fiel, segundo atributo. Si no cumple sus amenazas y sus promesas, porque Dios ha amenazado con juicio y ha prometido también bendición. Si Él no cumple sus amenazas, entonces no es fiel y por lo tanto tampoco es justo. Dios es sinónimo de fidedigno o de confiable, es la misma palabra. Él es digno de ser creído, pero si no juzga,
no es nada de lo anterior. Un tercer atributo, si no es fiel en juzgar, entonces no es veraz. Y Dios es verdad. Si no juzga al malo, entonces tampoco es bueno. Si Dios no juzga al malo, tampoco es bueno. Y si no es bueno, no es justo y no es Dios. Dios es justo porque es perfecto. Si no juzga el pecado y la rebelión, entonces no es perfecto. No es justo. No es Dios. Dios es justo porque se aira. Dios posee ira. Dios es justo porque se aira por el pecado. Si no se aira por el pecado, entonces no hay justicia en su ser. Pero se aira porque el pecado agravia su justicia y su santidad. Por lo tanto, debe juzgar. Y uno bien interesante, que este no alcanzamos a tratarlo hoy, va a ser el tema de la siguiente clase. Dios es justo porque es amor. El amor y la justicia no son contrarios. Ustedes se van a dar cuenta que la justicia de Dios, que es Cristo, brota del amor de Dios. Dios es justo porque es amor. Si no juzga la injusticia y la maldad, entonces no es amor, porque el amor no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Y si no es amor, pues no es Dios. Ustedes han leído primero los Corintios 13:6, ¿verdad? Definición de amor. Dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Si Dios, siendo amor, no juzga, es injusto y tampoco ama. Lo que nos indica que el amor no es contrario a la justicia y a la ira de Dios, son correspondientes. Como miraremos con textos bíblicos, sin ira no se habría manifestado el amor de Dios. Una cosa comporta o lleva a la otra. Bueno, creo que hasta acá es claro que Dios distribuye su justicia sin acepción de personas. Este texto de Crónicas nos lo señalaba. Él sin acepción de personas juzga y en él no hay cohecho, o sea, no hay quien soborne a Dios. Delante de Dios no hay acepción de personas en el juicio. Quiere decir que delante de Dios el rico y el pobre, el fuerte y el débil, el sabio y el necio, el blanco y el negro, todos, el hombre y la mujer, todos darán cuenta a Dios. No hay excepción. Él no es sobornado por nadie. Él cumple su juicio, señala Crónicas 19:7. Esto le llamamos justicia distributiva. Dios distribuye justamente conforme con las obras de los agentes morales o de sus criaturas. Ahora quiero que vean una cosa, y es que ustedes hicieron una tarea de justicia remunerativa y justicia retributiva, ¿verdad? Quiero que vean lo siguiente, y es que Dios necesariamente debe juzgar el pecado, necesariamente. Eso no es una elección, su propia naturaleza lo impulsa a juzgar. Si no juzga, se niega a sí mismo en todos sus atributos, como acabamos de ver. Pero en cambio, si Dios recompensa o retribuye, eso no es impulsado, sino por su gracia. Dios no está obligado a recompensarle a nadie. ¿Lo sabían? Dios debe juzgar el pecado, pero no está obligado por nadie a recompensar la obediencia. Miremos 3 pasajes, ayúdenme ustedes. Por este lado, Alfredo, Lucas 17:10. Por acá en la mitad, Juan, que está atento. Primera los Corintios 4:7. María José, por este lado, ayúdanos con Job 41:11. Miremos estos 3 textos. Lucas 17:1. También se nos sale la Biblia. Perdón, sí, dije 17:10, es correcto. Lo voy a apagar porque hoy hasta el video bien estuvo desconfigurado, para que no nos distraiga. Tenemos Lucas 17:10 primero. Mi hermano. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos,
pues lo que debíamos hacer, hicimos. Les recuerdo el contexto. El siervo lleva todo el día trabajando, madruga, trabaja en el campo, recoge, trae. Llega por la noche y él no llega y no le espera el amo con un vasito de agua. Viene cansadito, papi, tome el vasito de agua, siéntese, ya le tenemos la comida. No, el amo está sentado a la mesa y le dice, prepárame la cena, dame de comer y luego come tú. Entonces el esclavo llega muy cansado, prepara la cena, se la lleva y no puede esperar que el amo le diga, gracias. Es lo que está diciendo el Señor en el texto. Este es el contexto. En el versículo 9 decía, ¿acaso dará gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Y el mismo Señor Jesús dice, pienso que no. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué razón? Porque hicimos lo que debíamos hacer. Eso es sencillo. Si hago lo que me corresponde, no puedo esperar que se me dé gracias. Es que es lo que debo hacer. Yo le debo obediencia al Creador. Y no solo al Creador. En nuestro caso, a nuestro Redentor le debemos obediencia. Y esperar premio, pues Dios no está obligado a premiar la obediencia. Si nos bendice por la obediencia, es porque Él ha dispuesto en su bondad y gracia darnos lo que no merecemos. Pero no es que nos lo hayamos ganado. Por eso nunca la salvación es por obras. Ningún ser humano se gana nada. Dios concede gracia. O si no, entonces miremos qué es lo que dice 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. ¿Cómo dice? Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Buena pregunta. ¿Qué te distingue? O dime más bien, ¿qué tienes que no hayas recibido? Numérame una cosa que tú tengas que no hayas recibido. Si hablamos de la iglesia, si alguien tiene el don para enseñar, si alguien tiene el don de servicio, o cualquier don, ¿qué tienes que no hayas recibido? Yo digo, no, pues nada. Entonces, ¿de qué te glorías? ¿De qué te jactas? Si todo te ha sido concedido por gracia. ¿Ven? O el caso de Job 41:11, María José, ayúdanos. Job capítulo 41, versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así es. ¿Lo ven? ¿Quién le ha dado a él primero para que él le devuelva? ¿Alguien de ustedes le ha dado algo primero a Dios? Que Dios diga, uy, ahora estoy en deuda con Juanito. Vea la obediencia de él. Ahora estoy en deuda por algo que hicimos. Años atrás recuerdo que en la mala enseñanza que había recibido en la fe cristiana, se me decía que yo le podía exigir a Dios. Y podía algo así orar como, Señor, te he sido fiel tantos años, te he servido, he obedecido, Señor, dame esto. Así había sido enseñado y que esa era la manera de orar. Y bueno, ustedes saben, hoy todavía más exagerado con el tema de decrete, reclame, declare, reciba, cosas para nada cristianas. Y cuando leemos estos pasajes debemos meditar en ¿quién le ha dado a Dios primero? Como para que Él quede en deuda y tenga que regresar el favor. ¿Quién le ha hecho un favor a Dios? Por eso dice después, todo lo que hay debajo del cielo es mío. En otras palabras, nada es tuyo. ¿Qué reclamas? Nada es tuyo. Quiere decir hasta acá que si Dios recompensa la obediencia, lo cual es justicia remunerativa, es por pura gracia. Dios no está obligado a recompensar y a remunerar a nadie. Si lo hace, es porque es fiel y Él mismo ha dado promesas que no exigía nuestra conducta y nuestro obrar. Él decidió en pacto prometer cosas para que
las recibiéramos por obediencia. Eso es pura gracia. En cambio, la justicia retributiva sí es una necesidad de su propia naturaleza. Dios debe castigar el pecado. Si no lo hace, pues como señalamos, no es amor, no es perfecto, no es bueno, no es veraz, no es fiel, no es santo, no es justo. Su naturaleza misma le obliga a juzgar. De otra manera, él se negaría a sí mismo. ¿Eso está claro? ¿Sí? Justicia retributiva, necesidad de su propia naturaleza. Justicia remunerativa, gracia de Dios, bondad de Dios, Él quiere darlo. Y cada cosa que me da, entonces yo digo, sea poco o sea mucho, digo, gracias Señor, gracias. Estoy contento con todo lo que recibo de la mano de Dios. Y no puedo esperar mucho. Si me da mucho, digo, ay, gloria a Dios, qué bueno por esto. Pero si me da poco, estoy igualmente agradecido porque no merecía. Y me está dando algo que es suyo y que ahora me lo comparte a mí. Esto puede cambiarme la manera de vivir la vida cristiana. Porque en gran medida la insatisfacción y la falta de contentamiento en el corazón del creyente tiene que ver con esto. Porque siente, de acuerdo a los discursos contemporáneos de la inherencia de los derechos, siente que merece y que se le debe dar. Un discurso contemporáneo anticristiano en realidad. Lo que yo merezco no es lo que Dios me dio. Me guardó de lo que merecía, misericordia. Y me dio lo que no, gracia. Gloria a Él. Estoy satisfecho con lo que me ha dado. Y si me da más, gloria a Dios. Y si me quita algo, pues no era mío, era suyo. Esto es lo que tenemos presente acá. Y pues así llegamos a la primera de ellas, a la justicia remunerativa. Yo creo que ustedes se debieron haber gozado viendo varios pasajes cómo Dios da por gracia lo que no merecemos, ¿verdad? Tenemos Deuteronomio, la verdad que no nos funciona. Tenemos Deuteronomio 7, 9 al 10, segundo de Crónicas. Anoche escribí Fe de Ratas, segundo de Crónicas 6, 14, 15. Espero que los que hicieron, los que hicieron la tarea me entendieron. Porque al leer primero de Crónicas hubieran dicho, ¿y acá qué? No, esto no habla de la justicia. Entonces al ver el texto habrían dicho, ya, se corrigió. De pronto otro estaba diciendo, ¿de qué habla el pastor? Pues, no hizo la tarea, ¿verdad? Era segundo de Crónicas, segundo libro, 6, 14 y 15, Salmo 58, 11, Miqueas 7, 20, Mateo 25, 21, 34 al 36, Romanos 2, 7, Hebreos 6, 10 y Hebreos 11, 26. ¿Es correcto? Quiero que entiendan una cosa, que si nos hacemos un exégesis de cada pasaje, no terminamos el tema de la justicia de Dios. Yo espero y confío en que usted diligentemente, como buen creyente que ama las Escrituras, ha dedicado tiempo a leer estos pasajes en contexto, ¿verdad? Lo que necesitamos mirar acá es la idea general. Retribuye, en realidad, recompensa, remunera el Señor la obediencia de sus hijos. ¿Sí o no? Bien. Ideas generales, pueden levantar la mano por cada uno de estos pasajes, luego escogemos uno solo, revisamos uno solo y que ustedes digan, este texto es muy bueno. En cuanto a Deuteronomio capítulo 7, 9 y 10, idea, mano arriba, mi hermana Judith. Segundo de Crónicas, ¿quién? Mano arriba. Paulita, mi hermana Judith. Deuteronomio 7, 9, 10 dice que Dios es fiel, cumple nuestras promesas, nos ama y nos cuida. Sí, Dios bendice al justo, ¿verdad? Y destruye al que le aborrece, ¿verdad? Pero noten lo que ha dicho la hermana, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Él cumple lo que ha prometido. Él dijo que sería así. Si no lo cumple, yo podría decir, Señor, tú no has cumplido lo que tú dijiste. Pero eso no ocurre. Dios cumple todas sus palabras. Paula, por favor. Y Salmo 58, 11, ¿quién? Mi hermana Naidú, gracias. O sea, pasamos ahí al lado. Paula, cuéntanos. En
Segundo de Crónicas dice, la idea es que Dios guarda el pacto y la misericordia para los que lo obedecen. Dios guarda el pacto. Recuerdan que el pacto era que Dios les iba a dar una tierra, que Dios les iba a dar un rey, que Dios les iba a dar un templo, que los iba a tener en esa tierra en paz. Y en este libro de Crónicas ha ocurrido algo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Por qué razón? Ya construyó el templo. Porque construyó el templo y esa fue una promesa del pacto davídico. Su papá estaba muerto, pero la promesa se había cumplido. Y él dice, Dios cumple sus promesas. Dios bendice a los suyos. Bueno, Dios se acuerda de su pacto. Él es justo, qué bueno. Salmo 58. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios juzga las acciones de todos los hombres. Qué bueno. Hay Dios que juzga en la tierra, ¿verdad? Claramente lo dice el texto y me gusta cómo señala. ¿Qué hay para el justo? Galardón, que nos ganamos, ¿verdad? Ya lo entienden, no, es gracia, es bondad de Él. Eso es como podríamos llamar una y otra vez. Esto es gracia sobre gracia. Me salva, me transforma, cambia mi corazón, o sea, me regenera. Dispone unas obras que ha ordenado de antemano para que yo viva en ellas. Cuando yo las hago, me recompensa por hacerlas. No, gracia. Él galardona a sus hijos. Gracias, mi hermana. Es Miqueas 7:20. Manuela, ya que está al lado. Ellas tres hicieron la tarea, lo veo. Manuela. La idea general. Dios cumple sus promesas a los que son leales. Sí. Dios cumple sus promesas, cumplirá la verdad a Jacob. Promesas que les había dado desde la antigüedad, ¿verdad? Lo cual señala a Dios como alguien que bendice, como alguien que galardona. O sea, Él remunera, es la palabra como la venimos viendo. En Mateo 25, Milady. Amor. Es que le ha sonado raro, nunca la llamo por el nombre. Sí, Mateo 25, 21. Bueno, Dios recompensa a los justos cuando cumplen el mandato de hacer bien al prójimo, porque eso es hacer justicia a Dios mismo. Así es. El texto decía que buen siervo y fiel, que había sido fiel en lo muy poco, sobre mucho te pondré. Ahí está Dios galardonando, porque no lo ganamos, ¿verdad? Claro que no, gracia de Dios. Qué bueno que lo han entendido. Por eso había puesto, compárese, no sé si lo había puesto, compárese con 17:10 de Lucas. Romanos 2:7. ¿Quién? Romanos 2:7. Si quieres, ve viniendo para este lado, por acá, ve al hermano Giovanni. Y luego Hebreos 6:10, Natalia. ¿Sí? Y Samuelito. Terminemos con eso de Hebreos ahí contigo. Entonces miremos Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Idea de la justicia de Dios. Da vida eterna, o sea, la remuneración es la vida eterna. Sí, vida eterna, ¿por qué? De acuerdo al texto. Perseverando, o sea. Sí, perseveramos en bien hacer, en buenas obras. Ahora, alguien podría señalar, la salvación depende de lo que yo hice. Pues no, porque entienden ustedes que si yo hago buenas obras, ha sido por gracia de Él. Pero sin embargo, en el juicio se me van a recompensar las buenas obras como si hubieran sido mérito mío. Wow. El Señor de verdad está lleno de gracia. Hebreos 6:10, Natalia. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Idea de la justicia de Dios. Que Él no es injusto a pesar de que le hemos servido.
Él nos da es por gracia, no merecemos nada. Ahora una buena pregunta. Si Él dispone dar por gracia, entonces ¿por qué sería injusto que no recompensara la obediencia de sus hijos? Porque el texto dice que Él no es injusto para olvidar la obra de trabajo. ¿Por qué razón? ¿Por qué sería injusto si no recompensa la obra de los creyentes? Acá lo señalaron. Uno, Él no está obligado, pero entonces si no está obligado, ¿por qué sería injusto si no remunera la obediencia? Pues porque Él no lo prometió. Y al prometerlo, ahora Él se sujeta a su propia palabra, en fidelidad nos da lo que ha prometido. Quiere decir que esta es una exigencia de su propia naturaleza. Dios sería injusto si se olvida de la obra de nuestro trabajo y del amor con que hemos servido al Señor. Dios recompensa a sus hijos, el trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que nosotros hacemos, Él la va a recompensar. ¿Por qué? ¿Porque nos lo ganamos? No, sino porque Él prometió que lo haría. Entonces, en coherencia con su propia naturaleza y bondad, bendice, da, remunera aquí en esta vida y en el siglo venidero. Porque como han venido viendo los textos, las bendiciones no solo son acá. En realidad las bendiciones de acá son una figura de la gloria eterna, de lo que tendremos con el Señor. Último texto de remuneración, Hebreos 11:26. Oh, cómo se pasa el tiempo de rápido. Hebreos 11:26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuéntanos. Ahí lo dice claro. Moisés sufrió por Dios, sufrió por todo su pueblo, porque tenía puesta la mirada en la promesa que él tenía y lo que él iba a dar al final terminar su camino, que es la tierra prometida. Esto nos insta, ¿verdad, Samuel? Sí. Porque Dios ha prometido galardón. Y yo entiendo que el galardón en realidad no me lo voy a ganar, pero Él lo ha prometido si obro en justicia y en amor, como señala el versículo anterior. Entonces, como amo al Señor y amo su ley, y además soy instado porque Él galardonará a sus hijos, entonces todos los días me esfuerzo. Y no primariamente por un galardón, eso hace parte, sino por amor. El miércoles lo dije, pero voy a volver a decirlo porque el miércoles habían menos que hoy, en la clase que tuvimos de la ley de Dios el miércoles. Haber visto a una hermana publicar una imagen en su estado para mí fue muy bueno. Ella tiene una niña y en el estado una imagen que decía que todo lo que hacemos por nuestros hijos no es un sacrificio. A continuación decía, es amor. Y yo veo la imagen y digo, sí, es así. Lo que hacemos por nuestros hijos, por muy difícil que nos sea, no es un sacrificio, es amor. De inmediato pensé en la ley de Dios y es exactamente lo mismo. Todo lo que hacemos por Dios, nuestra obediencia a sus mandamientos, lo hacemos y no nos es un sacrificio, es amor. Es que Cristo, el amor de Cristo nos constriñe a la obediencia. ¿Cómo no obedecerlo? Segunda a los Corintios 4, es 5, 14. Voy a mirar ahora. Segunda a los Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora piense. El versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que si para mí, nueva criatura, la vida pasada quedó en el pasado, ya no vivo en pecado, ahora todo es hecho nuevo. Si ahora vivo en justicia, no es porque me toca guardar la ley de Dios. Es que el cristiano no obedece porque le toca, porque le es una imposición, porque le es gravoso el mandamiento, le es una carga. No, tal cual como con nuestros hijos, nos sacrificamos por ellos, pero yo digo, no es sacrificio, es amor. Así es con el Señor, amamos su ley. Por lo tanto,
queremos obedecerla. Y cuando miro al fondo y digo, hay galardón, en realidad hay galardón con todo lo que ya me ha dado y me va a recompensar. Oh, no, ¿cómo no voy a servir más a mi Señor? ¿Cómo no voy a amar más a mi Señor? Él remunera, gloria a Dios, y eso es justo. Pero no solo remunera, retribuye la desobediencia y la rebelión a su ley. Es la siguiente sección, era el punto B, justicia retributiva. Se dieron cuenta ustedes los juicios de Dios a su pueblo, ¿verdad? Por la desobediencia. Voy a pedir el favor, ya que está el micrófono por este lado acá, a ver, Esdras 9:15, mi hermana Patricia o Majo, cualquiera de las dos. Esdras 9:15 y Edgar, mi hermano. Nehemías 9:30 y 33. No me refiero a que leamos todo el pasaje, sino que nos dé la idea de justicia, porque sé que ustedes ya lo leyeron. Esdras 9:15. Por la justicia de Dios, el pecador no puede estar en la presencia de Dios. Así de claro, ¿cierto? Por la justicia de Dios, el pecador no puede estar delante de él. ¿Recuerdan al salmista? Si mirares a los pecados, ¿quién podrá estar en pie? Ni nosotros. Si estamos en pie, no es por nosotros, es porque hemos sido vestidos de la justicia de Dios, que es Cristo, lo cual vamos a ampliar en la siguiente clase. Eso va a ser el tema de la siguiente clase. Pero sí, ahí está. Dios es justo, pues ha retribuido el pecado de su pueblo, ¿cierto? Y ha reducido a un remanente después del cautiverio. Recuerden que estas palabras son después de 70 años en Babilonia, incluso un poco más. A los 70 años terminó, pero otros se quedaron mucho tiempo en Babilonia. Pero después de 70 años, después de que el templo fue destruido, las murallas fueron derribadas, hubo miles de muertos, la ciudad quemada, Jeremías mirando la ciudad en llamas, las pilas de muertos, escribiendo lamentaciones. Después de todas las cosas terribles que había ocurrido al pueblo, ahora se está reconociendo que ese juicio vino justamente por la desobediencia. Por la desobediencia. Nehemías, mi hermano Edguitar, y vengo por este lado a Osval con Lamentaciones 1:18. Estos textos estaban relacionados, si se dieron cuenta. Mi hermano, Nehemías 9:30-33. Sin embargo, vemos aquí que la misericordia del Señor, ellos no fueron consumidos por su amor, pero en retribución a su justicia fueron entregados a otros pueblos y fueron castigados por otros pueblos. Así es. Noten que en estos versículos que leyeron ustedes dice que Dios había enviado a sus profetas. Los envió para que les avisaran, para que les dijeran corrijan su camino, vuelvan a la ley, obedezcan el pacto, por favor no sigan de esa manera. ¿Ellos qué hacían? Jeremías, ya. Y odiaron a Jeremías. Jeremías terminó muerto después de toda la debacle en Egipto. Los judíos que quedaron le dijeron, por su culpa es que estamos así, usted nos trajo la sal echándonos ese mensaje. Dios nos juzgó por todas las cosas malas que ustedes lo apedrearon. O sea, fuera de hecho, al que les había anunciado, ese versículo 31 me impacta cuando dice, por sus muchas misericordias no nos consumiste. ¿Cuál fue la razón por la que el pueblo no fue destruido? Misericordia. No obstante, los castigó. Y esto es muy semejante cuando el cristiano en desobediencia no es destruido y tampoco pierde su salvación, pero es disciplinado por Dios. Dios disciplina a sus hijos. Incluso la disciplina que señala en Hebreos dice que Él azota a todo aquel que recibe por hijo, y la razón es porque lo ama. Quiere decir que si miramos el juicio para el creyente como una disciplina, debemos entender que ese juicio para los creyentes es por amor. Dios juzga por amor a su pueblo. Y cuando nosotros hemos sido juzgados por la desobediencia y ha venido el mal sobre nosotros, incluso a veces la enfermedad o la pobreza o la aflicción, en medio de todo deberíamos recordar como el texto, por tus muchas misericordias no me has consumido, no me has desamparado, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Con todo, Dios con amor disciplina a su pueblo. Remunera, da de acuerdo a la desobediencia.
tanto de sus hijos como de los que no lo son. Lamentaciones, Osval, y le pido el favor a mi hermano Julián, Daniel 9:14. Osval. En el texto de Lamentaciones sigue el contexto de que el pastor está hablando, donde Jeremías lamenta no solamente, como acaba de decir, la pila de muertos, sino todos aquellos que han sido llevados cautivos, los jóvenes y eso, y él reconoce que esa justicia, que Dios es justo, y eso ha ocurrido porque contra su palabra se han rebelado. Amén. Y la imagen es desoladora. Quiero que piensen a Jeremías en la parte alta de Jerusalén, viendo el templo en ruinas, viendo que la ciudad ya no existe, o sea, las murallas desaparecieron, la ciudad está encendida, completa, hay muertos por toda la ciudad. Y además de eso, ve cómo los ejércitos están llevando a todos los jóvenes deportados que van a pasar casi un siglo en Babilonia. Y ahí está el profeta. Y podría haber dicho, Señor, ¿qué pasó? Usted no estaba para cuidarnos, para protegernos. ¿Por qué está pasando esto? No entiendo, Señor, ¿por qué? Como a veces nosotros solemos hablar cuando no nos van las cosas como queremos, cuando no se hace conforme a nuestra voluntad. Señor, ¿pero por qué a mí? Señor, yo soy cristiano. Mira esos impíos de afuera cómo les va de bien, y yo que soy hijo tuyo. Así podía estar Jeremías. Pero si ustedes ven las palabras de él está diciendo Jehová es justo, él es justo. Yo contra su palabra me rebelé, y lo dice Jeremías. Él, que había obedecido en predicarle al pueblo, pero como parte del pueblo, él ve la desobediencia como propia. Dice, oíd ahora pueblos todos y venid, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Pero la expresión es, Jehová es justo. Cuando Dios juzga, es justo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que eso no es justo? ¿Quién es el que tiene en la boca el concepto de justicia? ¿Quién es más justo que Dios? ¿Dónde está el parámetro? ¿Es ajeno a Dios mismo para que yo le diga, tú no eres justo? No. Él inherentemente es justo, revela su justicia en su palabra, y aquel que se levanta contra esa justicia, pues debe recibir la retribución, y eso es justo. De otra manera, ya saben ustedes, no sería santo, bueno, fiel, verdadero, amoroso y todo lo demás. Mi hermano Julián, Daniel. Según Daniel 9:14, cada obra de Romanos Dios, 1:28, mi hermano. cada obra de Dios es justa y recta y da el pago del propio mal del hombre. Así es. Él es justo, él es recto y da el pago a cada quien conforme merece. Gracias, mi hermano Julián. Sí, porque lo prometió también, es correcto, sí señor. Así lo ha dicho, así lo cumple. Acá mi hermano Manuelito, por favor, Romanos 1:28 y 32. Sale un poco del parámetro, había que pensarse un poco más. Romanos 1:28 y 32. Mi hermano Manuelito. Bueno, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí vemos la obra de Dios, la misericordia de Dios y el castigo de Dios. El otro texto es el 31. Sí. Que el 31 dice: 32. Cielos, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Sí, no han entendido el juego de Dios y tampoco hayan cumplido sus ordenanzas y sus mandamientos en sus leyes, ¿no? Yo mirando los textos que el pastor mandó, leí el Salmo 24, que dice, dejó la tierra y su plenitud, el mundo y los que en la habitan, porque la juntó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y hay tantos textos de la que está hablando el pastor en la Biblia que uno se admira de la misericordia de Dios y la bondad de Dios que Él nos ofrece a través de cada mandamiento de cada versículo. Amén. Eso es maravilloso, pero si uno
está en comunión con Dios, leyendo su palabra, interpretándola y mirando qué es lo que nos está diciendo. Que es como una guía, como lo que es el amor de Dios para con nosotros. Y ese amor de Dios que es como tenemos con nuestros hijos, dándoles un ejemplo para que ellos sean también un testimonio vivo y vuelvan sus ojos a Dios. Gracias, mi hermano Manuelito. Noten ustedes que en estos textos de Romanos capítulo 1, los que acabamos de ver, Dios ejecuta su juicio. Pero dejé este texto porque quería que miraran de qué manera lo hace. Si ustedes pudieron observar en Romanos 1, 28 y 32, Dios ejecuta su juicio en vida y en juicio final, en muerte. En vida, dice el texto que aquellos que, viendo la gloria de Dios, su eterno poder y deidad, con todo niegan al Señor, que es el contexto, pues Dios los entrega a una mente reprobada. Ese es un juicio de Dios. Que Dios entregue a una sociedad, a una mente reprobada, donde las mujeres tienen relaciones con mujeres, como dice el texto, y los hombres también en relaciones impuras y pecaminosas. O sea, digámoslo de otra manera más clara, o sea, que una sociedad se entregue al homosexualismo, dice Romanos 1, es un juicio de Dios por la necedad y por la desobediencia. Cuando miramos el versículo 18, empieza diciendo que Dios revela su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, aquel que se opone a la justicia revelada de Dios, con necedad, Dios le castiga o le retribuye, no solo en el juicio final, sino en esta misma época, en este tiempo. O sea, en palabras sencillas, Dios retribuye ahora y al final. La justicia de Dios viene para una sociedad que ha negado su verdad y que la ha negado con injusticia. Dios los entrega todavía a peores perversiones, está señalando el capítulo 9 de Romanos. Gracias, mi hermano. Romanos 2:9. ¿Quién? Romanos 2:9, Daniel. Y el siguiente, Romanos 12:19, Samuel. Samuel mismo que ha tenido el micrófono. Romanos 2:9, mi hermano Daniel. Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pues es el juicio en vida y lo hace con tribulación y angustia sobre todo ser humano, sea judío o sea también griego, no importa, hay juicio. Gracias, mi hermano Daniel. Es triste, pero fíjese que la angustia y la tribulación antes del juicio final que ejecutará Dios tiene que ver con la maldad del hombre. Muchas de nuestras angustias, muchas de las aflicciones del hombre, de la humanidad, tienen que ver con su pecado. Es lamentable. Romanos 12:19, Samuel. Bueno, en este texto dice que no debemos nosotros vengarnos, sino dejarle la venganza a Él, ya que Él es la justicia. Pues esto nos dice primero que el juicio no es de nosotros, no es nuestra obligación y nuestro deber, sino es de Dios. Y además, si nosotros lo hiciéramos, probablemente lo haríamos sin un juicio santo como el de Dios, porque a Él es el que le corresponde juzgar. Amén, sí, así es. Si nos correspondiera a nosotros, seguramente lo haríamos con injusticia. Dios no, definitivamente no. Cerramos con ese texto de 2 Tesalonicenses 1-8, donde Dios habla a través de Pablo acerca del castigo eterno. Es terrible ese texto de 2 Tesalonicenses 1:8, porque ahí expresa en una prosa muy sencilla la manera en que Dios juzgará al final en llama de fuego para retribución, usa la palabra, a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Razón de la retribución final: haberse rehusado a recibir el evangelio de Cristo. Es que no hay otra manera para librarse de la ira de Dios. Recuerden que Jesús, nuestro Señor, nos libra de la ira venidera. Cuando la Escritura nos habla de que Cristo nos salva,
nos salva de la ira de Dios, nos salva de Dios mismo y de su justo juicio, que es importante que lo veamos así. Entonces, hasta acá hemos comprobado con las Escrituras que Dios, siendo justo, revela a sus criaturas su justicia en su santa ley. Y de acuerdo con la respuesta humana a ese estándar moral, pues distribuye el juicio ahora, en el presente, pero también lo hace en el futuro, de acuerdo a la desobediencia o rebelión a su voluntad, ¿verdad? A su justicia. Recordamos que Dios es perfectamente santo, justo, recto y que la impiedad y la iniquidad están lejos de Él. Dios no es indiferente al pecado y en efecto paga o retribuye a los hombres con justicia. Quiero que cerremos con los siguientes pasajes. Los vamos a leer todos. Job 34:10. Job 34:10 dice así: por tanto, varones, voy a leer hasta el 12. Acá Eliud está hablando a Job porque Job venía justificándose y por más justo y recto que fuera Job, le faltó justicia en realidad. Dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra y retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Versículo 17. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Son dos preguntas para el hombre que habla acerca de los juicios de Dios. Jeremías 17:10, comprenden el contexto que la nación ha sido juzgada y Jeremías está anunciando el juicio. Dice Jeremías 17 así: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y recuerden que el anterior versículo ha dicho, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? La pregunta es que ni nosotros llegamos a ver hasta dónde nos podría llevar nuestro corazón, que si descuidamos podría llevarnos lejos de Dios. El texto, el versículo 10 dice, ¿quién conoce el corazón? El Señor lo conoce. No hay una cosa oculta delante de sus ojos. Estos versículos de hoy nos afirman entonces la justicia distributiva de Dios. Vamos a entrar con lo que sigue. Un atributo de Dios que tiene que ver con la justicia. Vamos a ver un poco más en detalle la justicia de Dios en referencia a la ira de Dios. Dios es fuego consumidor. Texto para memorizar, apúntenlo. Texto para memorizar, es la tarea que dejo. Solo voy a dejar por el momento. Entre martes y miércoles les enviaré la continuación de la actividad para que la desarrollen. Tienen 2 días para memorizar Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y noten que como dice Dios es amor, también dice Dios es fuego consumidor. Dios también posee ira, una ira santa. Es lo que vamos a entrar. Esto nos va a permitir entender por qué Cristo nos libra de la ira venidera y por qué Cristo es la justicia de Dios. Oremos.